Buenas noches para todos. Soy María José Jiménez, soy la presidenta del grupo de ginecología y obstetricia. El día de hoy damos inicio a nuestro calendario académico 2024-2 con nuestra presentación de embriología del aparato reproductor femenino. Para eso tenemos a nuestras dos ponentes, pero primero quiero darle la bienvenida y un profundo agradecimiento a la doctora Diana Clavijo Grimaldo, la cual estudió su pregrado en medicina en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó su especialización en docencia universitaria en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, maestría de Ingeniería Biomédica y doctorado en Ingeniería de la Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de Colombia. Es nuestra docente actualmente en Embriología y Fisiología en la Fundación Universitaria Sanitas, donde recibió el reconocimiento a la labor docente y fue ganadora de la convocatoria Cátedra de la sede José Celestino Mutis por su trabajo en nanotecnología, el tamaño sí importa, propuesta conjunta con varias facultades de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por ser nuestra tutora el día de hoy y damos inicio a nuestras dos ponentes, las cuales son Natalia Andrea Parra Sepúlveda de séptimo semestre y María Paula Hurtado de séptimo semestre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me confirman si me ven y me escuchan bien y si se ve la presentación. Sí, Natalia. Perfecto. Listo. Bueno, quería decirles que bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos aquí hoy. Quiero agradecer pues a cada uno de ustedes por tomar el tiempo de asistir a esta charla, ya que pues la presencia y la participación de ustedes es fundamental para que estos espacios se sigan manteniendo. Esperamos, tanto yo como mi compañera, brindarles información valiosa y que sea educativa y práctica para ustedes. Entonces, bueno, como saben, pues la charla es acerca de la embriología del aparato reproductor femenino. Mi nombre es Natalia Parra Sepúlveda, soy estudiante de séptimo semestre y también soy la secretaria de el grupo de obstetricia y ginecología de Unisantes. Hola, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es María Paula Hurtado González, también soy estudiante de séptimo semestre y pues soy miembro activa del grupo de gineco y obstetricia. Listo. Como tal, la sesión del día de hoy vamos a tratar, digamos, todo lo que es el desarrollo del sistema genital femenino y terminaremos con la aplicación clínica que es sobre las anormalidades mullerianas y al final tendremos un espacio para preguntas. Bueno, entonces, comenzando, lo primero que quería tocar es una definición como tal de lo que es el sexo. El sexo en esta charla lo vamos a entender como las características biológicas que nos comprenden a los seres humanos como femenino o masculino, ya más allá del género, que es lo que tenemos más como concepción social, pero ese tema no lo vamos a tocar acá. También tenemos otras, digamos, subdefiniciones del sexo biológico, que es el sexo que está determinado genéticamente, que es el que se realiza, digamos, en el momento de la fecundación. El sexo gonadal, que es el que tenemos ya sea un humano, sea testículos u ovarios, y el sexo ya de los genitales externos. Entonces, primero que todo, digamos que el protagonista aquí a nivel genético es el gen SRY, que es el gen que se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. Y pues bueno, ya en el momento de la fecundación se define si el feto va a ser femenino o masculino, sea por el aporte del espermatozoide del cromosoma Y o del cromosoma X. Como sabemos, el cromosoma Y expresa el gen SRY. El gen SRY expresa el factor determinante testicular, que como dice su nombre, es el que va a llevar al desarrollo de los testículos o de las gónadas masculinas, y en su ausencia lo que vamos a desarrollar es los ovarios. ¿Listo? Entonces, el feto o el embrión es indistinto dependiendo del sexo femenino o masculino hasta la quinta semana. A partir de la quinta semana de gestación se empiezan a formar lo que llamamos las crestas genitales. Las crestas genitales son estas que vemos aquí a los lados, son unas prolongaciones del epitelio. Y no solamente se produce este proceso, sino que al mismo tiempo comienzan a
migrar, las células germinales primordiales que vienen desde el epiblasto comienzan a subir por el intestino posterior y suben hasta llegar a las crestas genitales. Estas van a ser muy importantes para el desarrollo de los folículos primarios más adelante. Listo. Esta es la cresta genital, ya viéndola desde otra parte, y la cresta genital va a comenzar a desarrollar dos tipos de conductos, los conductos medulares y los conductos corticales. Dependiendo si el feto es femenino o masculino, se va a desarrollar un tipo de conducto u otro. Listo. Entonces, tenemos que si el feto es masculino, es decir, que tiene un cromosoma Y, va a pasar de ser una gónada indiferenciada a desarrollar los testículos. Los testículos se desarrollan mediante el desarrollo de los cordones medulares, que son los que habíamos visto anteriormente, que vienen a partir de la cresta genital. Y los cordones corticales, por el contrario, no se van a desarrollar, a diferencia de los ovarios, donde los cordones corticales van a ser fundamentales para el desarrollo de los folículos primarios. Y en el testículo se va a desarrollar la túnica albuginea, que es como tal lo que va a cubrir a los testículos. Listo. Ahora para hablar de la regulación molecular del desarrollo de los conductos, entonces primeramente tenemos el gen SRY. El gen SRY lo que hace es que estimula la expresión del gen SOX9. El SOX9 estimula la expresión del gen SF1. Tanto SOX9 como SF1 lo que hacen es que estimulan el gen antimuleriano, que el antimuleriano es un gen que evita que se desarrollen los conductos paramesonéfricos, que son los que dan origen al útero, la vagina, las trompas de falopio. Entonces, por ende, es un gen que inhibe estos conductos porque el feto va a ser masculino. A su vez, estimula la producción de la formación de las células de Sertoli y las células de Leydig, que van a comenzar a producir testosterona y posteriormente dihidrotestosterona, que es la que va a determinar el desarrollo de los genitales externos masculinos. Al no haber gen SRY, el que está, digamos, más predominantemente es el gen WNT4. El gen WNT4 es, lo que va a hacer es comenzar a estimular al gen DAX1, que a su vez inhibe al gen SOX9, y otros genes como el TAF2-105, y que va a dar paso al desarrollo de los ovarios. Y los ovarios, a su vez, cuando ya estén formados, van a comenzar a producir estrógenos y esto va a generar que se maduren los genitales externos femeninos. Listo. Entonces, si recuerdan los conductos que les había hablado anteriormente, que se los voy a mostrar en otra imagen. Bueno, tenemos aquí la cresta genital, ¿no? Que es esta. Y van a comenzar a desarrollarse dos tipos de cordones, que son los cordones corticales, que son estos que están acá, y los cordones corticales, que son estos que están acá, y los cordones medulares, que son estos que están en la parte central. Entonces, cuando en la etapa indiferenciada se ven más o menos de esta manera. Sin embargo, dependiendo si el feto es masculino o femenino, van a desarrollarse o los cordones medulares o los cordones corticales. En el caso del feto masculino se desarrollan los cordones corticales, que van a dar paso a los cordones testiculares. Y como ya les había comentado antes, la túnica albuginea se vuelve más gruesa y se desarrolla. En el caso de los ovarios, los cordones medulares desaparecen o se degeneran, y a partir del epitelio de los cordones corticales se comienzan a formar los folículos primarios, que van a dar paso pues a los ovocitos. Listo. Ahora, continuando, para la formación de los conductos genitales, tenemos dos tipos de conductos. Tenemos el conducto mesonéfrico, que es el que observan ustedes en azul, y el conducto paramesonéfrico. El conducto paramesonéfrico es el que puntualmente se desarrolla en el feto femenino, y el conducto paramesonéfrico lo que hace es que involuciona.
Entonces, si ven la primera porción vertical es la que va a dar paso a las trompas de falopio y la segunda porción vertical es la que va a dar lugar al cuerpo del útero y el cérvix. Entonces, este conducto, que es el conducto mesonéfrico, lo que va a hacer es comenzar a involucionar y pueden quedar, digamos, vestigios embriológicos, como vemos estos en azul, que es el epóforo o el paraóforo. Listo. Entonces, como ya les había mencionado, los conductos paramesonéfricos son los que van a dar paso a las trompas de falopio y al útero. Entonces, estos conductos al principio están separados. Media. Estos se juntan y lo que hace es que nos divide esta parte en dos espacios. Tenemos el saco recto uterino y el saco vésico uterino. Al unirse los conductos paramesonéfricos, lo que forman es la separación de estos dos espacios y forman aquí, por el tejido que ellos traen, digamos, hacia la línea media, forman el ligamento ancho del útero. Y esto es algo de lo que ya les había hablado antes, que el testículo produce la sustancia inhibidora mulleriana que suprime los conductos paramesonéfricos. Es decir, estos conductos que no son muy útiles en el feto masculino, pero en el feto femenino digamos que son más importantes. Y la testosterona, al contrario, va a comenzar a estimular los conductos mesonéfricos, que son los que están en azul, que van a dar lugar al testículo. Y ya, una vez que estas gonadas están formadas, comienzan a producir o estrógeno o testosterona, que es la que estimula la formación de los genitales externos femeninos. Ok, ahora yo les voy a hablar un poco pues sobre la vagina. Como dijo Natalia, los conductos para mesofrénicos, perdón, qué pena, son muy importantes en el aparato reproductor femenino. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos conductos para mesonéfricos, perdón, entran en contacto con el seno urogenital, Natalia, ¿lo puedes señalar, por favor? Cuando entran en contacto con este pues, seno urogenital van a surgir dos vaginaciones, que son las que se ven ahí. Y estas pues se dan a partir de la porción pélvica pues, del seno. Estas vaginaciones pues cuando proliferan pasan a ser los bulbos sinovaginales. Estos siguen proliferando y pues nos dan origen a una placa vaginal que pues va a ser sólida. Esta proliferación va a continuar de acuerdo a los dos extremos. Al extremo craneal de la placa, lo que nos va a hacer es pues incrementarnos, digamos, la distancia entre el útero y pues el seno urogenital. Para el final, digamos, del quinto mes, esta evaginación ya tiene que estar pues totalmente canalizada. Y estas extensiones vaginales que vemos ahí debajo del cuello uterino, son las que nos ayudan como a dar la separación entre pues como tal, la vagina y pues el conducto interno. Y este se da gracias al fornix o pues el fondo de saco vaginal, que pues este también tiene un origen qué pena, para mesonéfrico. Listo. Esta vagina siempre va a tener un origen dual, entonces vamos a tener una parte superior y una parte inferior. Entonces la parte superior va a estar derivada del conducto uterino y la parte inferior va a estar derivada del seno urogenital. Listo. Aquí quise poner un dato importante porque digamos que en la mujer se pueden conservar pues algunos remanentes de los túbulos excretores craneales y caudales del mesovario, donde, como dijo Natalia, se constituye el epóforo y el paraóforo. Digamos que en este momento el conducto mesonéfrico desaparece, excepto, digamos, una porción craneal pequeña que se identifica como el epóforo que se ve ahí, como lo puede señalar Nata, que es larguito, y el paraóforo que haría parte pues de la región caudal pequeña y se puede identificar como la pared del útero.
Digamos que por estos remanentes que quedan, alrededor del 11% de las mujeres presentan el quiste de Gardner. Este es un quiste totalmente benigno, pero muchas veces en las ecografías vaginales pues se puede confundir con otro tipo de enfermedades. Listo. Ahora vamos a tener pues los genitales externos. En este momento vamos a tener una etapa indiferenciada y una etapa diferenciada. En la etapa indiferenciada, durante la tercera semana, se van a empezar a constituir los pliegues pues cloacales. Estos empiezan pues a proliferar, migran sus células de pues la membrana cloacal para poder pues constituir estos pliegues cloacales que pues ya van a ser más elevados. Digamos, en la posición craneal de la membrana cloacal, pues los pliegues se unen para pues generarnos el tubérculo genital, es el que se ve arriba, y en la región caudal los pliegues se van a subdividir. Entonces nos van a dar los pliegues uretrales, y en la región anterior nos van a dar los pliegues anales. Digamos, entre otras cosas importantes es que este par de elevaciones, las protuberancias genitales, se hacen visibles a cada lado pues, de los pliegues uretrales. Y estas prominencias van a constituir pues, las protuberancias escrotales en el embrión pues, masculino, y a los labios mayores pues, en el femenino. Digamos que en esta etapa indiferenciada, es alrededor de la sexta semana, no se puede distinguir el sexo al que pertenece. Ay, perdón. No, Nata, el anterior, eso. Ahora tenemos, digamos, esta etapa diferenciada, que es ya cuando vamos, no, Nata, el anterior, Esta. sí. Sí, perdón. Ya son los genitales externos femeninos, entonces nuestra etapa diferenciada. Entonces, aquí nos van a ayudar los estrógenos, que son los que nos estimulan a ese desarrollo de los genitales externos. Entonces, ¿qué pasa? Va a tener un origen y pues una estructura definitiva. Entonces, a partir del tubérculo genital, que es la imagen que vemos en el lado izquierdo, va a pasar, digamos, el desarrollo va a pasar en lo que vemos en la imagen B. Entonces, el tubérculo genital va a proliferar, se elonga, y es el clítoris. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando van a identificar el sexo, esto se puede pues confundir por la elongación. No sé, o sea, a veces pueden confundir o que sea el clítoris o que sea el pene. Luego tenemos los pliegues uretrales, que nos van a dar origen a los labios menores, y las protuberancias genitales nos van a dar origen a los labios pues mayores. También tenemos el surco urogenital, que lo que va a hacer es que se va a mantener abierto y nos va a constituir el vestíbulo. Bueno, finalmente tenemos algo muy importante para las mujeres, que es el descenso ovárico. Este es un poco más corto que el descenso pues de los hombres, pero los ovarios siempre van a establecerse pues debajo de la pelvis verdadera. Entonces, esto también va a tener un origen y una estructura definitiva. Entonces, a partir del ligamento genital craneal nos va a originar el ligamento suspensorio del ovario, que es el que se ve ahí arriba, al pie de las fimbrias. Y luego tenemos el ligamento genital caudal, que es el que nos va a dar el ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo del útero. Bueno, y ahora pues vamos a continuar con unas anormalidades mullerianas que pues pudimos revisar a través de un artículo que ya mi compañera les va pues a explicar la ruta de búsqueda. Bueno, como pueden observar aquí, el abstract del artículo se llama Mullerian Anormalities Presentation, Diagnosis and Counseling. Los autores pues los tienen acá, es de la revista Obstetrics and Gynecology, es una revista que es una publicación oficial del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos. El artículo fue publicado en marzo de 2024 y básicamente nos ayuda a hacer una descripción clínica de las anormalidades mullerianas, el diagnóstico, la presentación clínica y digamos el cómo lo podemos ver al día a día, digamos, en la práctica clínica.
Bueno, entonces para recordar, tenemos los pasos del desarrollo mulleriano, que sabemos que viene de los conductos paramesonéfricos que se comienzan a contraer hacia la línea media y finalmente se unen. Esto es lo que hacen es formar las trompas, el útero y finalmente la vagina, que se forma por medio del seno urogenital que protruye y se une con los conductos paramesonéfricos y forman finalmente la vagina. En este proceso pueden haber distintos, digamos, errores que nos pueden llevar a distintas deformidades, que son las que vamos a ver a continuación. Esta es la clasificación ASRM de 2021. Entonces, como podemos ver, hay muchas variaciones que podemos encontrar en deformaciones mullerianas. Entonces, primero tenemos la agenesia mulleriana, en la que solamente se encuentran las trompas de falopio. Y en esta que tenemos agenesia cervical, en la que el seno urogenital no se llega a unir totalmente con los conductos paramesonéfricos, entonces no están conectados. En este tenemos el útero unicornado, que significa, digamos, que un conducto paramesonéfrico no se desarrolló, entonces se desarrolló nada más uno, o puede desarrollarse nada más un remanente. Entonces tenemos que se ve nada más con una trompa de falopio o solamente está conectado a una trompa de falopio. En esta es muy parecida a la genesia mulleriana, sin embargo tenemos remanentes de tejido uterino. En esta tenemos agenesia cervical distal, en la que vemos que el cuello del útero es, digamos, más largo de lo normal. Y aquí también tenemos otra variación del útero unicornado, pero con remanentes uterinos. Y aquí, pues, hay remanentes uterinos, sin embargo, se encuentran atróficos y unidos al útero unicornado. En este es lo que tenemos como tal un útero didelfo, en el que encontramos que tiene dos vaginas y tiene dos úteros. Este puede ser, esta también es una variación del útero didelfo, en la que el útero tiene una sola vagina, sin embargo tenemos dos úteros. Y el útero didelfo con una vagina obstruida y la otra con una vagina, pues digamos, totalmente funcional. Estas son las que nos van a dar los síntomas como tal obstructivos que va a notar la paciente. Y pues como tal, si se dan cuenta, más que todo tienen variaciones como en el septum, entonces pueden estar totalmente separados o pueden tener nada más como una hendidura en la parte central y pues digamos depende de la conexión que tengan entre ellos los síntomas que van a producir. Entonces, hablando ya como tal de la presentación clínica, muchas personas son asintomáticas y lo descubren, digamos, incidentalmente en estas pacientes que generalmente suelen abortar mucho y tienen consultas de fertilidad. A veces puede ser un hallazgo incidental. O algunas pacientes pueden notar diferencias en su anatomía genital inferior, como les mostraba, por ejemplo, el útero didelfo, que tiene un septum longitudinal. La paciente puede notar este septum y puede notar que, digamos, la menstruación sale por dos orificios diferentes. Entonces, esta sería como una presentación clínica dependiendo del caso que tengamos. Entonces puede haber obstrucción de flujo menstrual en el caso de que la vagina no se conecte con el útero, como en esta agenesia cervical. La paciente puede tener amenorrea primaria y dolor pélvico psíquico, sin embargo, no, la paciente no presenta flujo menstrual. eh, entonces, pero sin embargo presenta el dolor pélvico. Entonces ahí es cuando se descubren las obstrucciones unilaterales, es decir, que el cuello uterino como tal no se conecta con el útero, pero el dolor pélvico se sigue produciendo. También puede haber retraso diagnóstico en obstrucciones que son unilaterales porque la obstrucción ocurre y no se sospecha ninguna anomalía, como en este caso en el que tenemos una vagina que está obstruida, sin embargo, esta sí tiene, por aquí sí saldría el flujo menstrual, por aquí estaría obstruido y esto produciría dolor pélvico que la paciente notaría, sin embargo, no sería tan fácilmente detectable.
Bueno, acá tenemos pues otro cuadro resumido sobre la presentación pues clínica con sus síntomas que pueden ser pues obstructivos o no obstructivos. También pues los factores predisponentes a las comorbilidades como la endometriosis, la infertilidad, las complicaciones obstétricas, la depresión, la disfunción sexual. Y en cuanto a los síntomas, pues vamos a tener los obstructivos y los no obstructivos. Entonces, los obstructivos, pues la primera menorrea, urinaria, retención urinaria, qué pena, y pues obviamente el estreñimiento. Otros pueden ser pues la dismenorrea, puede ser la dispareunia, pues que conocemos pues es el dolor en las relaciones sexuales, puede tener spotting, que es como sangrado pues espontáneo entre los ciclos menstruales. Y los no obstructivos, que pues puede ser asintomático, puede ser dismenorrea. Bueno, también quisimos hablar sobre la evaluación diagnóstica. En este caso, el gol estándar es la pues, ecografía 3D o tridimensional, ya que esta es la que nos permite ver pues, la estructura del útero pues, en todas sus caras y poder determinar la anomalía que tenemos. Entonces, quise ponerles unos ejemplos de los que nos explicó anteriormente Natalia, que es de la escala ASRM. Entonces, digamos, en la imagen A podemos ver un útero normal. En el B podemos ver un útero unicorne y pues las demás imágenes que corresponden a, pues, a sus letras para que puedan observar pues las diferentes anomalías que se pueden ver como tal en la ecografía pues 3D. Hay otra opción que es la resonancia magnética, pero no se usa tanto pues como pues la ecografía, es como la segunda línea. Bueno, también tenemos una evaluación pues adicional porque este es solamente el diagnóstico. Es recomendable mandar una ecografía renal. ¿Por qué? Porque alrededor del 51% de las mujeres que tienen anomalías mullerianas siempre cursan, digamos, con enfermedades del riñón y principalmente es la agenesia renal. También pues quisimos incluir el asesoramiento. Siempre hay que explicarles a nuestras pacientes sobre los efectos sobre su calidad de vida, los tratamientos que podamos tener, los cambios en el estilo de vida. Y el segundo asesoramiento es sobre la fertilidad futura, las posibilidades y pues también las terapias que se puedan tomar. Y pues entre otras cosas, este apoyo pues psicológico y el bienestar de nuestra paciente. Bueno, aquí pues tenemos la bibliografía que nos basamos básicamente en el libro de la embriología de Lachman, en la versión 14. Este es el artículo y este es una imagen que sacamos de Lecturio. Entonces, este espacio es para preguntas, si tienen alguna pregunta o alguna duda que se las podamos resolver. Doctora Diana, está levantando la mano. Sí, señora, pues me agrada mucho que les haya gustado la embriología. Con relación a los cromosomas, me gusta más la segunda diapositiva donde colocaron todos los otros genes. No sé si recuerdan que yo les insistía mucho de que no solamente es la presencia del gen SRY para determinar si la gónada es testículo o si es ovario, ¿no? En cambio, en la diapositiva donde ponen la interacción de todos los genes, pues me parece mucho mejor, porque simplemente un embrión puede tener presente el gen SRY, pero por ejemplo tener dos copias del gen DAX, y se acuerdan que así esté presente el gen SRY, si hay dos copias del gen DAX, la gónada va a ser ovario. Y se acuerdan de algo que yo les mencionaba como la inversión del sexo. Entonces, por eso la primera diapositiva donde solamente colocan el gen SRY,
pues no, esa me gusta, esa que está me gusta más porque muestra la interacción, pero la anterior a esa, a esta diapositiva, la anterior, no, entonces más antes, esa, pues simplifica mucho por lo que les menciono, ¿sí? De que un embrión puede tener el gen SRY, pero tener otra combinación genética, como les decía, 2 copias del gen DAX o una mutación en el gen SOX9, y por tener el gen SRY no va a tener testículos, sino va a tener ovarios. Entonces esta es mucho mejor. Bueno, y otra cosa que yo sé que dicen Lagman, yo sé que dicen Lagman y por eso lo mencionan, pero pues uno tiene, pues casi la última edición que uno tiene acceso a Lagman no es muy reciente, y eso sí toca mucho énfasis, porque bueno, aquí esto es más de dato curioso, pero lo que sí es muy importante es que los estrógenos que el ovario produce, acuérdense que yo les decía, tienen que ser planitas, no tienen ningún papel en la diferenciación ni en la maduración de los conductos. Los conductos, los genitales externos femeninos, no se vuelven femeninos por la presencia de estrógenos ováricos, sino que se vuelven femeninos por la ausencia de testosterona, ausencia de dihidrotestosterona y ausencia del MIS, o sea, del factor antimülleriano. Los estrógenos no tienen ningún papel ni en la diferenciación ni en la maduración sexual. Yo sé, vuelve y juega, yo sé que en Lagman dice así, ¿sí? Yo sé. Entonces, pues como vi que revisaron de Lagman, pues es común pues que uno coloque esto o si mira referencias pues anteriores. Pero los estrógenos no tienen ningún papel, y se acuerda que yo se los explicaba que que cuando les hablaba de cómo pasamos de los mamíferos de huevo a los mamíferos marsupiales y luego a los mamíferos, pues ya como nosotros. Si los estrógenos tuviesen algún papel en la diferenciación, ¿qué ocurriría cuando la mamá está esperando entonces un feto de sexo masculino? Si la mamá produce estrógenos, si la placenta produce estrógenos, entonces se produciría una feminización de ese feto masculino por los estrógenos maternos y los estrógenos placentarios. Pues eso no ocurre precisamente porque en el paso a mamíferos placentarios como nosotros, los estrógenos no juegan ningún papel en la diferenciación sexual, en la diferenciación. Lo que produce la diferenciación, vuelve y juega, es ausencia de testosterona, ausencia de dihidrotestosterona, ausencia de MIS, o sea, del factor inhibidor. Al no haber factor inhibidor, pues sí hay conductos de Müller. Papel en la diferenciación. Es diferente, valga la redundancia, que una vez los genitales se han diferenciado en femeninos o los conductos se han diferenciado en femeninos, vuelve y juega por ausencia de testosterona, dihidrotestosterona y MIS. Ahí sí los estrógenos tienen algún papel en el funcionamiento. Entonces muchas niñas tienen un desprendimiento endometrial después del nacimiento, o sea, se descama el endometrio después del nacimiento, o tienen crecimiento de la glándula mamaria, porque claro, como ya hubo una diferenciación, los estrógenos de la niña, más los estrógenos maternos, más los estrógenos placentarios, pueden causar esos fenómenos, pero no en la diferenciación, porque vuelve y juega, o si no, pues obviamente un feto de sexo masculino siempre sufriría feminización por estrógenos de la mamá y los estrógenos placentarios. Pero es la única observación, del resto las felicito porque muy bien, es la única, una sola observación, miren, de toda la presentación. Gracias. Vale, doctora, muchas gracias. Lo vamos a tener en cuenta. Algo que se me olvidó decirles, que lo tenía acá anotado, que justo se me olvidó, el gen SOX9 fue el primero que se descubrió que, digamos, los cromosomas sexuales no eran los únicos que estaban involucrados en la diferenciación sexual, porque el gen SOX9 es el que se encuentra en el cromosoma 17.
Y digamos el gen SF1 se encuentra en el cromosoma 9. Entonces, como decía la doctora, primeramente es el gen SRY, pero al tener dos copias, el DAX1, si no estoy mal, lo que hace es que se exprese los genes masculinos, pero al haber doble DAX1, entonces se invertiría el sexo. Entonces, pues sí es interesante la interacción que hay como entre los genes y los cromosomas, no solo los sexuales, sino todos. Y bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora. Chicas, las Buenas quería noches. felicitar. De verdad me pareció que la presentación estaba muy completa. Muchas gracias por invitar a la doctora Diana. No conozco otra persona más idónea para haber hecho las conexiones y los comentarios pues que hizo. De verdad me parece que es un muy buen inicio. Se nota pues que tienen el interés de aprender, digamos, de hacer investigación y de hacer estas charlas. Y de verdad, felicitaciones a todas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta para la doctora Diane. Es que cuando estábamos revisando lo de anormalidades mullerianas, la verdad me quedó la duda. En el útero que es bicornado, digamos, hipotéticamente una mujer podría quedar embarazada en ambos úteros o solamente uno. Bueno, esa pregunta no es para mí, sino para los residentes, porque pues obviamente yo no soy ginecostetra, ¿no? O sea, pues yo le voy a responder que yo he visto artículos donde sí, o sea, donde se ha reportado, pero realmente sí pienso que esa pregunta es más pues para los residentes y las personas del ámbito clínico, pero yo he visto, o sea, reportes de casos en donde esa situación sí, pues se ha visto, pero prefiero que respondan ellos, porque pues yo no soy, ahí sí yo no soy la persona que mejor para responder. Sí, doctora. Entonces, para la doctora Juliet. De todos modos, pues mientras tanto esas anomalías realmente, pues como ustedes lo explicaron muy bien, o sea, casi que se detectan es por casi justo lo contrario, ¿no? O sea, la persona tiene dificultades para quedar en embarazo y si queda en embarazo tiene abortos recurrentes. Entonces, pues me imagino que se hacen un reporte de caso en donde informan esas situaciones porque no deben ser muy comunes, pues no deben ser muy comunes, pero pues no sé si realmente, pues como les digo, la experiencia ahí de los doctores residentes. Sí, buenas noches. La doctora Juliet se salió, no la veo en las personas. Pero entonces la dejaremos pendiente para hacérsela directamente a ella y responderla en otro momento porque no sé, no está y no responde. Pero sí, Natalia Marpola, excelente presentación, muchas gracias por todo, se notó la dedicación, el trabajo y que comprenden muy bien el tema. También, doctora Diana, muchas gracias por su tutoría de acompañarnos en este inicio. Entonces voy a dejar de grabar por el momento. Y las personas del grupo, por favor, se quedan un momento para hacer el llamado a lista. Que tengan una buena noche. Buenas noches y de verdad que chévere el grupo, me agrada mucho cualquier cosa que consideren que yo pueda ser útil, pues con mucho gusto. Que estén todos muy bien, que descansen. Muchas gracias, doctora Diana. Claro que Gracias, sí. Gracias, doctora. doctora. Hasta Buenas noches. luego. Muchas gracias, doctora.